Soy María Cardín, directora comercial y de marketing del Grupo El Gaitero. Yo recuerdo a mi padre, a mi abuelo, desde que soy pequeña, pues siempre hablando de sidra. Mi abuela, por ejemplo, todos los días a la hora de la comida probaba una botella de sidra de la que se embotellaba ese día. Entonces, bueno, creo que desde que nací, a pesar de no haber nacido en Asturias por circunstancias, la cultura sidrera está en mi vida desde el principio. Bueno, yo creo que empresas como la nuestra son imagen de por qué es tan importante la cultura sidrera asturiana. La sidra espumosa nace en Asturias para poder llevar a los emigrantes asturianos la sidra y el recuerdo de la cultura de su país. Entonces yo creo que eso denota la importancia de la cultura de la sidra, que se cree un nuevo producto para poder mantener la sidra en buenas condiciones, para llevarlo al otro lado del charco, a América, a los emigrantes y que se sientan más cerca de su tierra. Bueno, yo creo que la candidatura de la cultura sidrera asturiana es una candidatura muy importante y muy válida. ¿Por qué? Porque aunque haya sidra en todo el mundo, allí donde hay manzanas hay sidra, la cultura que tenemos en Asturias, la manera de consumirla, cómo la vivimos, cómo las familias se involucran en todo el proceso, cómo la sociedad siente la sidra y la cultura sidrera como parte de su vida, eso yo creo que es algo único que tenemos en Asturias y que tenemos que compartir con el resto del mundo.